Bien, nos da mucho gusto estar nuevamente en una clase de lengua y literatura y el día de hoy hablaremos propiamente de un tema relacionado con la literatura. El tema es el boom latinoamericano. Boom, ¿no? Es la onomatopeya de una explosión. ¿Por qué se da este término a este tema? Bueno, boom, explosión, expansión. Resulta que si bien en nuestra América siempre hubo literatura de una u otra manera, pero esta literatura no trascendía fronteras, era totalmente localista. Y esto sucedió prácticamente hasta la década de los 50, década en la que la literatura ecuatoriana y latinoamericana empieza a trascender fronteras, empieza a ser internacionalizada, traducida a otros idiomas y leída ya en otras partes del mundo. Y fue una expansión tan rápida que por eso históricamente se le ha dado este nombre de boom, boom latinoamericano, como si hubiese sido una gran explosión. Claro, el mundo en esa época estaba atravesando varios conflictos y varios cambios. Primero, a raíz de la llegada de los españoles, como pueden ver en esta lámina, estuvimos llenos de gobiernos colonialistas. Sí, aquellos que dominaban por la fuerza, aquellos gobiernos impositores de sus creencias y doctrinas. Entonces, es más o menos en esta época de la que estamos hablando, ¿no? En los años 50, 60, en la que hay un cambio. Claro, pasamos del colonialismo, pero caímos en algo que tal vez era igual o peor, el asunto del imperialismo. Se empieza a ver el dominio de Estados Unidos, poniendo su atención en gobiernos latinoamericanos, enviando inteligencia americana y dando golpes de Estado en muchos países latinoamericanos para, de manera camuflada, digámoslo así, poder tener el dominio y el poder. ¿Por qué? Pues porque nuestra América es rica en recursos naturales, recursos que son muy necesarios para el norte, para el imperio. Entonces, época de conflictos, pasando del colonialismo al imperialismo, y surgen estas corrientes literarias que empiezan a hacer denuncia de la realidad en la que estábamos viviendo. Claro, antes de esto había los escritores indigenistas, ¿no? Solo defendiendo derechos de los indígenas, había los escritores criollistas, solo defendiendo derechos de los criollos, pero no había una visión global más amplia de lo que en realidad sucedía aquí en nuestro pueblo. Es ahí entonces en donde nace este movimiento literario conocido como el boom latinoamericano. Y aquí, como pueden notar, tenemos algunos de sus principales representantes: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, José Donoso, entre otros escritores que trascendieron fronteras, cuyas obras llegaron a ser muy importantes y muy conocidas, algunos incluso vivos hasta la actualidad. ¿Qué caracterizó la escritura de estos personajes o del boom latinoamericano? Bueno, básicamente vamos a hablar de tres cosas. Primero, que el estilo de narración cambia completamente con aquello a lo que estábamos acostumbrados. Se tiene una narración más directa, una narración que abarca los sucesos desde varios puntos de vista, no una narración lineal como antes se acostumbraba, sino una narración en la que se pueden ver todas las perspectivas implicadas en el tema en cuestión. También otra característica, me encanta a mí esta imagen porque expresa el realismo mágico. Claro, aquí estamos hablando de pintura, pero lo mismo se aplicaba en la escritura. Miren, si ustedes ven la lámina que está acá, aparentemente parece un velero, seguido por otro velero, por otro, por otro, por otro, pero resulta que si nos fijamos más atentamente, en realidad son pilares, ¿no?, que muestran una especie de puente.
Entonces, en la escritura pasaba lo mismo. Y finalmente, la crítica o la denuncia social. No era tan directa como ahora. Ahora a los políticos se los desolla vivos en la prensa, en los medios escritos. En ese tiempo era un poco más sutil, se escribían novelas de políticos, ¿no? Se hablaba acerca de su vida, pero mediante libros, mediante publicaciones de ese tipo. Ahora la crítica es directa, ¿no? Como dice ahí, los políticos siembran promesas para cosechar millones. Hoy la crítica es mucho más franca y directa. Bien, entonces podríamos resumir brevemente esta clase de el boom latinoamericano con algunas frases célebres de sus mejores representantes. Como Gabriel García Márquez, quien dijo: un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Denuncia social. O estoy tan solo como este gato y mucho más solo porque lo sé y él no. Tenemos aquí un poco de realismo mágico. Y la política saca a flote lo peor del ser humano. Denuncia política directa. Estas son entonces algunas de las características del boom latinoamericano y algunos de sus representantes principales. Ha sido un gusto hablar acerca de este tema.